Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con la doctora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Aquí leo en Noticiero Digital que Cecilia García Arocha dice: yo estoy convencida de que vamos bien. ¿Por dónde vamos bien? Buenos días, Carlos. ¿De qué se convence usted? Siempre es un gran placer hablar contigo y recibir tu invitación. No, yo creo que vamos bien porque las cosas se están haciendo desde hace mucho tiempo bien, aun cuando la impaciencia, yo sé que es amiga importante de los venezolanos porque son muchos años ya viviendo crisis humanitaria, crisis educativa, crisis de salud, inseguridad. Entonces, claro, el venezolano se angustia y eso es perfectamente entendible. Pero yo sí creo que la tolerancia, la paciencia es amiga de una ruta clara que se ha trazado desde hace ya un buen tiempo y se ha precisado en las últimas semanas, y por eso yo estoy convencida de que vamos bien, que vamos muy bien, porque he visto acciones y hemos visto situaciones en donde los políticos, la Asamblea Nacional, que es la que nosotros reconocemos, y cuando digo nosotros, el Consejo Universitario, los educadores, la mayoría de los venezolanos, porque votamos o no votaron por ella, pero tuvieron la oportunidad de expresar su opinión. Entonces ha tomado decisiones que yo creo que los venezolanos estábamos esperando desde hace algún tiempo, pero por eso repito, la impaciencia es un enemigo que tenemos que vencer y la paciencia es el amigo de la ruta correcta, y yo creo que vamos en la ruta correcta y por eso repito, yo estoy convencida que vamos bien. Ajá. ¿Cuál es la ruta correcta para ti? Para mí la ruta correcta son tres aspectos. Esa es la usurpación, sencillamente que se nombre un gobierno de transición, y las elecciones libres y transparentes. Fíjate que el Consejo Universitario, aquí te lo voy a dejar, hizo dos acuerdos. Un acuerdo el 6 del mes de febrero de este año, en donde después de una serie de considerandos, voy a repetir el segundo acuerdo, que es apoyar a la Asamblea Nacional como la institución cuya legitimidad tiene el fundamento que establecen las leyes y las normas que rigen los procesos electorales, lo cual le confiere atribuciones para restablecer el orden constitucional y democrático mediante una transición pacífica que procure el nacimiento de poderes públicos legítimos e independientes que garanticen elecciones libres y democráticas. Yo creo que esto es muy importante. También aprobó un acuerdo a los 13 días del mes de febrero, en donde hay una serie de considerandos, pero hay dos acuerdos importantísimos. El primero es exigir a las instancias competentes que se permita y facilite la entrada al país de la ayuda humanitaria, suministrada por diferentes naciones que generosamente han ofrecido su aporte. Yo creo que es muy importante y volver, tanto en un acuerdo como en el otro, o los que hemos hecho a través del tiempo, siempre ofrecer los espacios de la Universidad Venezolana, de la Universidad Central de Venezuela, de las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, para contribuir con el desarrollo del país. Ese es el primer artículo de la Ley de Universidades que está vigente. Nosotros tenemos la obligación como universidades de orientar y contribuir a la solución de los problemas del país, sean sociales, sean políticos, sean educativos, sean de salud, sean de seguridad social, en fin. Y eso es lo que hemos estado haciendo los consejos universitarios de las distintas instituciones, de las distintas universidades, y ayer el acuerdo por mayoría de los presentes en el Consejo Universitario aprueba y exige a las instancias competentes que se permita y facilite al país la entrada o el ingreso de la ayuda humanitaria. Leí en un periódico una declaración de uno de los funcionarios del Estado, donde hablaba que llegaba por La Guaira, yo no sé cuántos contenedores con alimentos. No, está muy bien, eso es el deber ser. Porque él dice que eso es suficiente y que no justifica la llamada ayuda humanitaria, que, como dicen, viene envenenada. Bueno, fíjate, yo la verdad es que a argumentos que no tienen sentido no voy a responder, porque yo creo que eso es una falta de respeto para el venezolano. Decir que en la ayuda humanitaria vienen otras cosas que no son los medicamentos o los alimentos, o peor aún decir que está envenenada o que son productos que tienen elementos que producen cáncer. Yo de verdad eso no lo voy ni a responder, porque me parece que es una falta de respeto a la inteligencia
y a la templanza del venezolano. Sin embargo, el deber ser de cualquier gobierno es ese, es suministrar los medicamentos que existen. Yo realmente a veces me siento preocupada cuando los oigo hablar el mismo argumento, y me perdonan la palabra, el mismo cassette que tienen, de decir que no es necesario la ayuda humanitaria, que no es necesario, que aquí hay suficientes medicamentos, pero díganme en dónde están los medicamentos para irlos a comprar. Toda ayuda es necesaria. Exactamente, ¿Entiendes? toda ayuda es necesaria. Por ejemplo, ¿dónde se consiguen los analgésicos? ¿Dónde se consiguen los analgésicos? No hay analgésicos en el país, pero no solamente no hay analgésicos, es que no estamos hablando, por ejemplo, no hay hipertensivo. No hay hipertensivo, no hay insulina en este país. Entonces, ¿dónde se consigue? Yo creo que eso es una ayuda también que nos tiene que hacer el gobierno obligadamente, decir, tales medicinas se consiguen en tales farmacias, para uno, o en tales instituciones, para uno tener la opción y la oportunidad de también tener esos medicamentos. Pero no es posible que los hogares venezolanos, todos, incluyendo el mío, incluyendo el nuestro, está permanentemente en la compra de medicinas, analgésicos, en la compra de donde se consigue hipertensos, donde se consigue para el tratamiento de la diabetes. Eso es un sufrimiento demasiado grande que tiene el pueblo venezolano. Entonces, decirle al venezolano, todo está perfecto, aquí no hay ningún problema, aquí se consigue todo, bueno, son dos países distintos. La mayoría vivimos en el país real y una pequeña minoría vive en una fantasía que no existe en el país, que no existe en Venezuela. Bueno, vamos a un receso y regresamos con la doctora Cecilia García Arocha. Estás viendo Diálogo con. Bueno, segunda parte de este programa con Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo están los estudiantes? ¿Qué dicen? Bueno, la universidad siempre, en este momento? La universidad siempre está al frente de todos los cambios que ocurren en el país. No solamente la Central, que es una universidad que se acerca ya a los 300 años de historia, sino también las demás universidades hermanas que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, tanto de gestión pública como de gestión privada. Decir, por ejemplo, que no ha habido un éxodo de estudiantes, bueno, no es apegarse a la verdad. Sí, han habido estudiantes que se nos... Y profesores también. Claro, ahí voy a eso. Profesores también se han ido, pero el profesor, por lo menos en su mayoría, llega a los 25 años de servicio. Que antes, 5, 6, 7 años atrás, veíamos profesores que llegaban a los 25 años de servicio y alargaban su tiempo de pedir la jubilación. Era correcto, pero ahorita no. Ahorita llegan a 25 años de servicio y piden su jubilación. Pero el estudiante también hace 5 o 6 años atrás terminaba el 5º año. Ahorita el estudiante en segundo o tercer año no regresa. Pero ¿sabes lo que más me ha impresionado realmente? Es la cantidad de aceptación de renuncia del personal administrativo que hemos recibido en todos los rectorados de todas las universidades. ¿Cuál es ese personal administrativo? Bueno, secretarias, personal de apoyo, personal de computación, personal analistas de recursos humanos. O sea, es impresionante. Es decir, tienen 15 años, 10 años, 12 años, 18 años de servicio y realmente prefieren buscar en otras fronteras lo que este país no les da. Entonces, eso es lamentable. Y eso no solamente ocurre en la Universidad Venezolana, eso ocurre en las instituciones también públicas del Estado. Claro. Si uno va a tocar las puertas, por ejemplo, en cualquiera de las instituciones, la voy a nombrar en Corpoelec, se consigue que la mayoría de sus trabajadores están fuera de este país. Y así es en la mayoría de las instituciones, en la mayoría del país. Eso no puede ser, porque necesitamos de todos para salir adelante, de todos para poder construir una ruta de entendimiento en un país que necesita esa ruta y que necesita la solución a los problemas. De tal manera que yo aprovecho la oportunidad, Carlos, una vez más que tú me brindas, para decir que los rectores estamos totalmente de acuerdo con las elecciones universitarias, porque la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia. Y no se han realizado en las elecciones universitarias en la mayoría de las instituciones de educación superior
porque hay una prohibición expresa de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que le impide a las comisiones electorales, que son autónomas, convocar las elecciones. ¿Es infinito? Bueno, aparentemente, como yo estoy con mucha esperanza, yo sé que la ruta, y vamos bien, yo estoy segura que en su momento se llamarán a las elecciones que corresponden a las universidades para que exista la alternabilidad Ahora, ¿cuál electoral. es la razón por la cual se congelan ese tipo de elecciones? Bueno, Cecilia. se congelaron, se han congelado todas, se congelaron no solamente las de decanos, las de autoridades universitarias, Pues sí, ¿cuál se es han la razón? prohibido también las de estudiantes, las de egresados, la representante profesoral. La razón yo creo que es una ley que hicieron en la madrugada del 2008-2009, más o menos puede ser esa fecha, que es la ley orgánica de educación, que es absolutamente inconstitucional. Nosotros fuimos, cuando digo nosotros, la Universidad Central, representando a la Central y al resto de las universidades, fuimos a hablar en ese momento con la Asamblea Nacional de entonces y nos dijeron, esa ley no va, y esa misma madrugada la aprobaron. O sea, es una falta completamente de respeto. ¿Y qué pasó el 5 de enero del año siguiente? El presidente fallecido, Chávez, sencillamente la deroga y la devuelve otra vez para que sea discutida. Y desde ese entonces a hoy esa ley quedó guardada en la gaveta. Pero además, con las elecciones suspendidas de todo cuanto las comisiones electorales han convocado. Muy valientes han sido los estudiantes de la Central, que les prohibieron las elecciones el año pasado, pero realizaron las elecciones estudiantiles. ¿Cuáles son las elecciones estudiantiles? Las elecciones que conllevan a elegir su federación de centros universitarios. Pero el cogobierno, los estudiantes que integran los consejos de escuela, los consejos de facultad, el consejo universitario, no tenemos estudiantes, porque las elecciones las prohibieron ustedes, no nosotros, no las comisiones electorales de las universidades, la prohibió el gobierno nacional y su sala electoral. Entonces ahí no hay renovación académica, no hay renovación estudiantil, no hay renovación de los egresados, no hay renovación de decanos, no hay renovación de autoridades. Y cuando los estudiantes, como ocurrió en la Universidad de Carabobo, entonces ganan las elecciones, entonces resulta ser que un gobernador de estado se mete en el proceso electoral y dice, esta fue la que ganó, fue la que perdió. No, no se trata. Carlos, sí, no se trata. Acabó con eso. Yo creo. No se trata de apoyar a una muchacha que se identifica con el oficialismo. Es que la muchacha perdió las elecciones. Eso es lo grave. Entonces usted lo va a hacer ganador sencillamente habiendo perdido porque usted es el gobernador. Eso es muy triste. Y yo creo que el pueblo venezolano, y en el caso específico de los estudiantes de la Universidad de Carabobo, a quien le mando mi saludo a esa comunidad, y a mi amiga la rectora Jessie Divo de Romero, resulta que reaccionó. ¿Y reaccionó como? No, estos son nuestros espacios y estos fuimos electos por los estudiantes y aquí estamos. Y así es como hay que actuar, en paz, en democracia, en paciencia. Pero es muy oportuno y muy importante volver a decir las veces que sea necesaria que nosotros estamos al frente de nuestras instituciones, no porque queremos atornillarnos. No. Atornillados están otros que se quieren atornillar. Nosotros no. Sencillamente se convocó las elecciones, todas las universidades, y la sala electoral la suspendió. Pero, voy a agregar algo, no solamente queremos elecciones en las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, queremos elecciones en todas las universidades, inclusive las que se han creado en este régimen durante estos 20 años. En todas queremos. No queremos más rectores designados, rectores puestos a dedo por el ministerio, por el presidente. Queremos elecciones de todos los gremios en todas las universidades, incluyendo las nuestras. Con las elecciones congeladas. Hay quienes ganan y quienes pierden, ¿no? Sí, yo creo que... Ganan quienes se atornillan. Por ejemplo, Cecilia está atornillada. No. A ti no te sustituyen ahí, por ahora. Por ahora. ¿Ah? No, yo soy la primera que está totalmente de acuerdo con las elecciones universitarias. Yo sé, pero... Absolutamente. Pero te tienen ahí a juro. Pero si me tienen ahí a juro, ahí voy a estar. ¿Es un castigo? No, fíjate que no es un castigo. Bueno. Yo creo que otros creen que es un castigo. Yo estoy tranquila, igual que mis compañeros, y allí estaremos, y allí estamos, y allí estamos. Y mientras ahí seguimos. Y ahí seguimos. A lo mejor ahorita como rectora, mañana como exrectora, pero mientras yo tenga vida, siempre voy a ser una UCEBista y como tal voy a actuar. Hace poco yo fui a un seminario en Estados Unidos y del aeropuerto a donde iba me llevaba un taxista en una camioneta y él me reconoció, me dijo, ¿usted Carlos? Pues, claro. ¿Y usted? No, yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela de Química. No lo dude, eso es correcto. Que me vine para acá y estoy manejando taxi. Porque sí, eso aquí es así. gano $1.200, $2.500 y allá ganaba $4. Sí, claro, claro. ¿Se han ido? ¿Qué porcentaje se han ido?
Se ha ido más o menos un 30% en general. Yo le diría que tanto estudiantes como profesores, como estas personas que están en el estamento administrativo, en el gremio, que es necesario, como lo hemos dicho, yo creo que llega a un 30%. Pero eso es bastante, Carlos. Sí. Eso que te pasó a ti, esa experiencia, a mí me ha pasado también. Sí. Y me ha pasado con profesores y con estudiantes. Estudiantes que me dicen, usted me graduó a mí en la universidad de tal carrera y están limpiando mesas. Donde uno come, donde uno almuerza, donde uno cena, donde uno hace... Sí, ese profesor me ayudó, Cecilia, excelente rectora, yo la conozco por el peinado. Un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... El otro problema que tienen los estudiantes es que todo ha subido. Sí. Me dicen, yo me he encontrado con muchachos que no pueden llegar a la universidad porque no tienen cómo pagar el autobús. Es correcto. O porque no tienen cómo moverse en la universidad, cómo tienen cómo comprar una arepa, una cosa. Sí. Es un drama, ¿no? Es un drama, es un drama. Como yo te decía, conversando en el segmento anterior... No tienen cómo peinarse. Exactamente. También está caro el peinado, ¿no? Muy caro, muy costoso, pero vale la pena hacer un poquito de esfuerzo lo que podemos hacer para siempre estar bien presentado. Bueno, fíjate, lo que conversamos, por ejemplo, de los muchachos y de los docentes y los administrativos que se encuentran en el exterior, no es que uno denigre de un trabajo, porque todo trabajo es útil y todo trabajo es respetable si tú lo haces con dignidad. Pero no puede ser que tú te gradúes, que tú te gradúes en cualquiera de las carreras de nuestra universidad y tú estés lavando platos, limpiando baños, haciendo carreras de taxi, limpiando mesas de trabajo. Exacto, no puede ser. Entonces, no es culpa de ellos. Es culpa de este gobierno y de esta digamos, actividad o actitud financiera que todos los venezolanos estamos viviendo. No es que el sueldo sea malo, es que no me alcanza. Entonces, ahí es donde el sueldo se convierte absolutamente en un sueldo miserable, como es el de los profesores universitarios. Por eso las defensas y los trabajos del gremio universitario, de todos los gremios. Y lo que tú dices de los estudiantes, lo que viven los estudiantes, que no pueden pagar el transporte, lo vive también el personal. Sí, y lo vive todo el mundo, lo viven los docentes. El trabajador común. Lo vive el trabajador común. Entonces, hay que hacer maromas y suertes y actividades y actitudes para mantener al personal. Bueno, ustedes vienen hoy, otros vienen en la tarde, otros vienen en la mañana. Y así no se puede desarrollar un país. Un país necesita de todos los días. Tú has estado defendiendo lo de la ayuda humanitaria. ¿Va a llegar o va a llegar? Yo creo que sí va a llegar. Yo estoy convencido que sí va a llegar. Nosotros ponemos a nuestra disposición todos los espacios de las universidades. Y por supuesto, me voy a enfocar en la Universidad Central. Ratificamos que la Universidad Central está bien dispuesta a colaborar en sus distintos escenarios que tiene, tanto en el interior del país como en la Ciudad Universitaria de Caracas, para que ingrese la ayuda humanitaria. Y yo creo, y yo siento la necesidad de dejarla entrar, porque esa ayuda no va a resolver el problema que tenemos con los alimentos y los medicamentos, pero es una ayuda. ¿Le resuelve el problema al mismo gobierno? Exactamente. Entonces yo no entiendo por qué motivo no se permite la ayuda humanitaria, ingresar a nuestro país. Entonces es necesario que se permita, es necesario que ingrese esa ayuda humanitaria, es necesario que el país lo entienda, y es necesario que el gobierno lo entienda, que debe permitir la ayuda humanitaria. Un gobierno, ¿me entiendes?, que le corresponde con las fuerzas militares hacer entender esa parte de las fuerzas militares. ¿No es como dice ella, una forma de penetración del gobierno americano? Yo creo que no. Yo creo que eso es una falta de respeto al venezolano. Yo creo que el venezolano está muy claro en lo que quiere, y el venezolano lo que quiere es resolver sus problemas. Tener sus medicamentos, tener sus alimentos, tener educación, tener salud, tener resueltos sus problemas básicos, y no se los está resolviendo el gobierno, que por demás se contrapone a un gobierno designado por la Asamblea Nacional dentro de sus competencias. Y por eso yo insisto, yo creo, yo estoy segura que vamos bien, solo que pido un poquito de paciencia. Yo sé que la paciencia no es la mejor arma ahorita, pero la paciencia a muchos nos ha resultado. ¿Por qué? Porque hemos estado al frente de lo que nos corresponde, de alguna u otra forma, haciendo lo que tenemos que hacer.
Aquí veo que es alarmante el déficit de profesores en las universidades. Lo dice la Asociación de Profesores de la USB, Sí. la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Sí, No eso tienen siempre lo ha dicho su rector, nuestro querido rector Planchar, en la Universidad Simón Bolívar. Bueno, el déficit de profesores es muy grande, pero sí es que tuvieron casi 52 días sin agua. Por favor, eso no puede ser. Una universidad sin agua, bueno, nosotros lo vivimos también en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Farmacia, en la Facultad de Medicina. Pero 52 días estuvo la Universidad Simón Bolívar sin agua. Entonces, es realmente ir en contra de la educación, ir en contra de la preparación. Por eso yo siempre, lo repito, responder informaciones que no son apegadas a la educación, no lo voy a responder. ¿Cómo está el presupuesto de la universidad? Siempre está muy mal, siempre ¿No está han muy mal. hablado con el ministro Uber? ¿Es que es el ministro? Uber Roa, Ajá. sí. Bueno, él lo conoce, él lo sabe perfectamente bien. Nosotros le hemos mandado cualquier cantidad de informaciones. Es más, el mismo Consejo Universitario nuestro aprobó hace un mes más o menos un informe que presentó el Vicerrectorado Administrativo de todas las situaciones que nosotros tenemos. Porque la universidad no ¿Cuál es la solamente... situación más crítica? Claro, ¿En más qué crítica. aspecto? Por ejemplo, fíjate, la universidad no es solamente pagar sueldos y salarios. ajá, La por universidad es eso. investigación, la universidad es docencia, es extensión, es cultura, es deporte, es seguridad, es infraestructura. Entonces, nada de eso se toca. Pero ¿cómo entonces van a exigir a una universidad que haga los cambios que quiere y que requiere el país si no tiene cómo hacerlo? Sin embargo, ahí estamos siempre al frente, haciendo los cambios y haciendo lo que podemos. Porque fíjate, cuando se le entrega, Carlos, un título a un estudiante universitario graduado de cualquier carrera, en el aula magna tú estás haciendo país. Tú estás brindándole confort a esa familia, tú estás dándole esperanza a ese país, porque esa es nuestra misión fundamental, formar jóvenes bien preparados para que se inserten en el desarrollo del país. Ahora bien, si tú tuvieras un presupuesto que se entienda que es el presupuesto, que es proteger todo lo que ese estudiante, ese trabajador, ese docente, ese instructor, ese titular hace, que es investigación, extensión, docencia, servicio, cultura, el aula magna. En la actividad, por ejemplo, que están realizando los trabajadores junto con la PUC, que se va a realizar en la sala de conciertos, no hay aire acondicionado. Sin embargo, en el aula magna, con mucho esfuerzo se arregló el aire acondicionado, pero ¿quién lo arregló? Nosotros, con el esfuerzo de la Universidad Central de Venezuela. No con el esfuerzo ni con el presupuesto que de una u otra forma tiene que otorgar el Ejecutivo. Entiendo perfectamente bien y por eso hemos salido adelante, porque tenemos otras vías para buscar el presupuesto, otras vías para que ingresen recursos, otras vías para hacer algunas de las cosas que nosotros hacemos. Yo entiendo perfectamente bien eso y entiendo que uno no se puede estar quejando todo el tiempo, ni es nuestra posición, ni ha sido nuestra tendencia jamás ni nunca. Yo soy de las personas que cree que el quejarse forma parte del problema. Pero la Universidad Central tiene ingresos extras. Tiene ingresos extra, ¿me entiendes?, en las facultades, el Consejo de Desarrollo Científico tiene ingresos extra por sus investigaciones, el deporte tiene ingresos extra, pero ¿cuánto sector privado es también esto? contribuye. Claro, contribuye antes muchísimo, ahora está igual que nosotros. Pelando. Claro. Entonces, Eso es lo que... exactamente, entonces es un círculo vicioso, es muy difícil. Es muy complicado, pero si nosotros le diéramos, nosotros cuando digo nosotros somos los venezolanos, si el Ejecutivo Nacional le hubiera dado la importancia a la educación, le hubiera dado la importancia a la salud, le hubiera dado la importancia a la seguridad social, desde hace muchos años no estaríamos nosotros, ni el sector privado, ni el sector productivo, ni el sector educativo pasando el trabajo que estamos pasando. Averú se comprometió con la reconstrucción del país. Eso es correcto. Esta es una promesa. No, fíjate, Averú es la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Yo sé quién es Averú. Sí, exactamente. Y Pero Averú, esto que hablan de la reconstrucción del país. ¿Cómo siempre va a ser? hemos estado ¿Es fácil reconstruir el país? Yo sí creo que va a ser fácil reconstruirlo cuando existan las condiciones para que exista un nuevo CNE, un Tribunal Supremo de Justicia, existan poderes independientes, existan universidades con sus presupuestos, y la Asociación Venezolana de Rectores va a contribuir con el Plan País. No es la primera vez que nosotros enviamos a las distintas instancias del gobierno o de la Asamblea nuestras posiciones. Lo haremos una vez más con la participación de todas las universidades porque, repito, no es solamente el decir los problemas que tenemos las universidades, que son por todos conocidos, es además contribuir a la solución, a la reconstrucción del país desde las universidades, desde el sector productivo, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde todas las instituciones del país hay que colaborar en la reconstrucción del país, que yo estoy segura que va a ser más temprano que tarde y yo soy segura que va a ser más rápido que lento.
Hay una cifra que dice 58% de las universidades han sido atacadas por el AMPA. Sí, bueno, eso... Ustedes tienen ese problema todavía. Sí, ¿no? nosotros tenemos ese problema todavía, como lo tiene cualquier venezolano que sale de la Plaza Venezuela y se dirige a su país. Los venezolanos... ¿Pero dentro de la universidad? Dentro de la universidad. ¿Tenemos robos? Claro que los tenemos, yo nunca lo he negado. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho al gobierno que por favor proteja las entradas de la universidad? Bueno, desde el primer día se lo dimos a todos los ministros de Educación, a todos los ministros de Interior y Justicia, a todos se lo hemos dicho. Ellos conocen el problema de la universidad. Entonces, le hemos dicho, vamos a llegar respetando la autonomía universitaria, proteger las entradas. El gobierno dice que se cuida de la autonomía universitaria. ¿Se respeta aquí eso? Yo creo que la autonomía del individuo ni siquiera se cuida, porque yo tengo casa por cárcel. Yo creo que todos los venezolanos tenemos casa por cárcel. Nosotros salimos hasta las 5 de la tarde. Las reuniones familiares son al mediodía. Entonces, lo que ocurre en la universidad ocurre en el país. No solamente ocurre en la universidad, ocurre también en el país. Y por eso nosotros seguiremos insistiendo en que la universidad tiene que tener seguridad interna, seguridad externa. No es posible que ocurran las cosas que ocurren. Yo estoy en total desacuerdo con lo que ocurre en las ciudades, en las universidades, pero para eso nosotros tenemos estos medios para defendernos. Aquí hablan que el 30% y 40% es la deserción estudiantil. Sí, ¿También eso afecta a la central? La central, como te dije, tiene un porcentaje entre 30%, yo diría, de un éxodo en general. Estudiantes, profesores, sector administrativo. Pero yo estoy absolutamente segura que gran parte de ellos van a regresar. Otros no regresarán, otros sí regresarán. Y el camino está trazado. Y por eso yo insisto, vamos bien. Gracias a la doctora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Arocha Márquez. Arocha Márquez, García Arocha Márquez, sí señor. Gracias, pues. Nos veremos aquí próximamente. Claro que sí, Carlos. Seguro que sí. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora estoy con el padre Honegger Molina, el vicario episcopal para los medios de comunicación. Y lo he invitado porque ellos han tenido parte activa en eso que llamamos la ayuda humanitaria. Para hoy, cuando estamos grabando este programa, hoy viernes, ¿cómo está eso? Sí, el tema de la ayuda humanitaria es siempre una expectativa que a todos, por supuesto, inquieta y que para la Iglesia Católica trabajar en el área social y asistir y acompañar a los más necesitados no es un tema de coyuntura, es un tema permanente, de trabajo constante. De hecho, la razón de ser de la gran mayoría de las comunidades que existen en la Iglesia Católica, llámese organizaciones religiosas, ONG y distintas dependencias de la Conferencia Episcopal Venezolana, como es Cáritas, no es un programa creado para esta coyuntura de los últimos años en Venezuela, sino para atender una situación inspirada en las mismas palabras de Jesucristo. Los pobres siempre los van a tener con ustedes, ayúdenlos, trabajen, formen y ocúpense de esa razón de ser. Total que en Venezuela, digamos, esto es un tema en este momento no solamente polémico y delicado por la situación que hay de tensión política, sino para nosotros es un grito, una súplica al cielo que entre la ayuda humanitaria, que se abra el corredor humanitario para atender la grave, no solamente crisis, sino emergencia, urgencia de asistencia humanitaria que tenemos en el país. De hecho, me dicen que por Bolívar ha entrado ayuda humanitaria ya. Sí, bueno, eso es lo que tenemos también nosotros como noticia, donde hay comunidades presentes, especialmente de las congregaciones religiosas en toda esa zona de Bolívar. Recuerden ustedes que desde hace más de 80 años hay un establecimiento de trabajo permanente de congregaciones religiosas, especialmente salesianos, con un sistema educativo de asistencia en salud, pues muy bien consolidado, y que son las únicas organizaciones que han sobrevivido en el tiempo, son las de la Iglesia Católica de una manera, digamos, articulada, organizada. Ahora, en su análisis, ¿por qué se complica esto? Una ayuda. La ayuda humanitaria porque en Venezuela se ha politizado, es lo delicado. Incluso a la Conferencia Episcopal, desde Cáritas, ha costado muchísimo para que esto fluya y llegue a los que tienen que llegar, porque
distintos envíos que hemos tenido en ocasiones anteriores, tanto de Argentina como de Chile como de España, a la entrada en los puertos venezolanos, esos recursos no han llegado a la Iglesia Católica, sino que se han quedado pues en los sistemas de corrupción que hay establecidos en el gobierno, reconocido por el propio gobierno recientemente de paso. Esto que en manos de la Iglesia pues pueda tener unos canales de asistencia más directa, más limpia, totalmente transparente, porque hay una gran ventaja: los que trabajan en la Iglesia, los que asisten desde la Iglesia Católica, lo hacen por voluntariado, por fe, por valores y principios superiores, no porque están puestos allí porque tienen que ocupar un cargo. Entonces, esto se complica porque se ha politizado extremadamente en Venezuela y todos sabemos pues el conflicto que hay, digamos, de pugna por el poder. Estamos hablando que esa ayuda humanitaria hay miles de venezolanos que la están necesitando urgente. Sí, hay gente. ¿Se han calculado más o menos la cifra? Hay cifras que manejamos desde Cáritas, especialmente cuando se trata de la asistencia a los niños que están en riesgo. Hay cerca de 1 millón de niños que están en peligro de muerte por desnutrición y complicaciones con enfermedades que tienen que ver directamente, que depende de una inyección, de un tratamiento médico o de una operación. Y que esto, pues, obviamente pasa porque esa ayuda humanitaria esté en las manos de los profesionales venezolanos de la medicina. O sea que la urgencia en este momento es... Yo diría que es un clamor al cielo, al llamado a la conciencia, especialmente del presidente Maduro, pues que tiene que ocuparse directamente de esta situación, de abrir las puertas, por lo menos para que la Iglesia pueda operar con toda la infraestructura que nosotros tenemos y una instancia totalmente comprometida, no por la coyuntura que vive Venezuela, sino históricamente así, con los más pobres, los desposeídos y los más necesitados, pues. Ahora, hay cosas que confunden. Por un lado, no se acepta la ayuda humanitaria que llega por San Cristóbal, por allá por la frontera. Pero el gobierno dice que ellos pueden asumir ese reto. Y de hecho trajeron, no sé si de Rusia o no sé, unas cargas bastante pesadas. Sí, 900 toneladas o no sé cuántas containers. Mira, la situación yo creo que hay que sacarla de los extremos políticos en este momento. Yo sí creo que un espacio como este, realmente un llamado a la conciencia de la dirigencia política en Venezuela para que durante el tiempo que pueda durar la tensión política en el país pueda abrirse un espacio real, verdadero, de asistencia al dolor humano, de asistencia a la pérdida de vidas y el compromiso que hay directo con esos seres humanos que depende pues su existencia, su vida y su... Según sus estudios y Cáritas, ¿dónde está más crítica la situación? En el interior del país hay muchos problemas y en las zonas más, digamos, descuidadas de las grandes ciudades, Maracaibo, por ejemplo, hacia el oriente de Venezuela, una situación muy dolorosa, todo lo que es el estado Bolívar. Ahí, ¿cuál es la expresión de esa crisis? La expresión de esa crisis es, digamos, el rostro del venezolano sufriente, herido, olvidado, utilizado por este sistema, digamos, de opresión que hay en el país. Y esta, digamos, expresión puede sintetizarse en aquellas personas que suplican que la Iglesia o que haya, digamos, organismos internacionales como la Cruz Roja, entre otros, que puedan ocuparse verdaderamente de esta realidad. Y los médicos, todas las manifestaciones que hemos visto los últimos meses en Venezuela, curiosamente han sido los profesionales de la medicina, de los profesionales de la salud, que honestamente y desinteresadamente, solamente por, digamos, compromiso con los más necesitados, están allí a tiempo completo, sin esperar mayor recompensa económica, sino solamente por salvar vidas, pero sin insumos, sin recursos, sin posibilidades realmente de sortear la situación. A mí en estos días un médico amigo me decía: padre, hemos tenido que volver a lo tradicional, a todo lo que es el tema de la hierba, como decimos nosotros los hierbateros. Bueno, ahora los médicos profesionales cualificados han tenido que especializarse en medicina natural para acudir a bebedizos y todo otro tipo, digamos, de medicinas caseras para atender esta situación ante las limitaciones que ellos tienen. ¿Y estos bebedizos son efectivos? Si fuera efectivo, debiera acudir todo el mundo ahí, porque debe ser más barato, ¿no? Y más saludable, pero
Quizás no, sí, no con la misma, pues, digamos, efectividad que tiene, pero ante no... Yo no creo que una infección se cure con bebedizo. Con bebedizo, pero ante no tener otra opción tienen que tratar de paliar la situación, porque un médico tampoco puede dejar a un ser humano allí tirado y hacerse la vista gorda. Sobre todo la conciencia ética y profesional de nuestros médicos venezolanos es muy elevada y por eso uno sabe que se buscan ingeniárselas pues para resolver y atender la crisis que tenemos. Que no acudan a la hierbabuena, a no sé qué cosa, otros vegetales, ¿no? Sí, sí, tienen que salir. Aquí veo un panorama, posición del Papa sobre Venezuela genera críticas en la Iglesia. Vamos a un receso y le dejo esa pregunta, a ver qué piensa de eso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí dice posición del Papa sobre Venezuela genera crítica en la Iglesia. Y aquí ese obispo le dice a Maduro, abra los ojos para que vea el sufrimiento. Este es Mario Moronta. Tiene dos noticias ahí que le conviene comentar. Sí, yo creo que lo primero que hay que destacar es que en Venezuela ha habido pues un trato muy injusto contra el Papa como persona. Porque si hacemos un poco de memoria, el primer llamado que hubo directamente y oficialmente desde el Vaticano al gobierno venezolano fue justamente que se permitiera el ingreso a Venezuela de la ayuda humanitaria, que se respetara la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Esa fue, digamos, una de las peticiones directas que hubo desde el Vaticano y un llamado para que hubiese elecciones en Venezuela libres, transparentes y con observación internacional. Este llamado fue hecho con una firma del cardenal Parolin, Pietro Parolin, que es secretario de Estado, aprobado desde el Vaticano, y ha sido una constante del Papa esta solicitud de que en Venezuela se abra este espacio de ayuda internacional. Lo más reciente ha sido pues bastante polémico, especialmente por esa carta que se filtró, siendo una carta personal que venía, digamos, respondida directamente a Maduro, del Papa pues filtró y lo comentaron en Roma, especialmente en un periódico de gran corrida en Roma, que es el Corriere della Sera. Ajá. Este periódico filtra pues esta comunicación por alguna instancia que pudo pues haber tomado una foto, haber filtrado ello, donde el Papa pues le hace un llamado a Maduro que efectivamente en este momento lo que más conviene es una salida pacífica mediante, digamos, las elecciones en Venezuela con observación internacional. Y nuevamente insiste justamente en que la ayuda humanitaria sea permitida en Venezuela y no apoya o no permite que la Iglesia pues esté presente en ningún otro proceso de diálogo que signifique, digamos, a prolongar más la agonía del pueblo venezolano. En este sentido, pues ha hecho eco especialmente el cardenal Baltasar. El cardenal ha dicho que eso es justamente la línea de la Iglesia, una línea, digamos, directamente comprometida con el sufrimiento del pueblo venezolano, donde la Conferencia Episcopal en reiteradas oportunidades se ha expresado llamando a la conciencia y llamando al gobierno venezolano que permita pues una salida pacífica dentro de los estándares de la democracia y reconociendo la institucionalidad del país, que la que tiene legitimidad internacional, todos sabemos, pues es la Asamblea Nacional. En este sentido también Mario Moronta le hace ese llamado muy directo al presidente, sabiendo que Mario Moronta tradicionalmente ha sido visto como amigo del gobierno, pues por eso le habla también de una manera cercana y digamos a la conciencia de Maduro, pidiéndole que abra los ojos, que no puede seguir haciéndose el Cuando sordo. dice amigo del gobierno que él es del PSUV. No, no, por el contrario, ha sido, digamos, visto como un obispo de alguna manera con cierta cercanía y de alguna manera ha estado presente. De hecho, cuando Hugo Chávez falleció, lo invitaron a algunos de los actos fúnebres. En ese sentido, pues es más cercano que cualquier otro. Pero en este caso lo que uno observa es que él,
que tradicionalmente pues había sido de alguna forma considerado por el propio gobierno como aliado, pues está haciendo un llamado también directo para que el gobierno abra los ojos, reconozca el dolor, atienda el sufrimiento y no siga negando lo que a toda vista es totalmente inocultable. O sea, en Venezuela hay una situación dramática que nadie puede evadir y es imposible a estas alturas de la historia desconocerla, a menos que alguien viva pues, en una burbuja de cristal, ¿no? Usted entiende mejor al Papa que yo. Él dice aquí, el Vaticano afirma tener una neutralidad positiva en la crisis venezolana. ¿Me puede explicar eso y explicárselo a la gente? Este es un concepto... Que conocen menos a Francisco. Este es un concepto no de Francisco, sino de la diplomacia universal, y no solamente de la diplomacia de la Iglesia Católica, sino históricamente un concepto avalado pues, por los acuerdos de las Naciones Unidas. ¿En qué sentido? En que no se trata de hacerse la vista gorda, sino de trabajar de manera, digamos, efectiva, directa, para encontrar soluciones sin que haya balas de por medio, sin que haya derramamiento de sangre, sin que eso signifique el sacrificio de la población indefensa. Entonces, en ese sentido, esta diplomacia positiva, que no significa solamente una neutralidad, digamos, como no acción, por el contrario, es una acción más bien discreta, prudente, pero efectiva, con trabajos y acuerdos que al fin de cuentas en Venezuela y en cualquier otro lugar del mundo, si somos sinceros, tiene que llegarse a un proceso de acuerdo, de negociaciones concretas. Bueno, en ese sentido la Iglesia siempre facilita que con una presencia, digamos, moral, ética, acorde y probada, para poder que las partes se sienten a negociar, es la única manera de encontrar una solución sin que esto signifique un conflicto armado. Entonces, eso es la neutralidad positiva, es un trabajo más bien, digamos, discreto, no publicitario, para que no haya ningún ruido que entorpezca y limite lo que se pueda estar haciendo de manera efectiva. A veces se confunde también en las relaciones iglesia-gobierno, ¿no? De pronto hay quienes dicen, bueno, esos curas no son obispos, son políticos. Esos son fichas partidistas. ¿Eso existe? Nosotros vivimos en la sociedad, no vivimos en la luna, no somos, digamos, seres espaciales, somos seres terrenales y estamos comprometidos con el sufrimiento y el dolor de la gente y padecemos y nos ocupamos de las mismas situaciones. Y los han atacado por eso, desde el gobierno, ¿no? Claro, este gobierno y en otras ocasiones también, los gobiernos anteriores, incluso Luis Ugalde, que es bien conocido en Venezuela, estuvo preso por ser supuestamente un operador de izquierda en las zonas populares de Caracas. El propio Arturo Sosa, mismo José Virtuoso y distintos sacerdotes han sido señalados. ¿Qué es la vida de Arturo Sosa a propósito? Está en Roma y muy cercano al Papa y desde allá gobierna a la Compañía de Jesús. Bueno, todos estos sacerdotes de la época de los 60 y principios de los 70 trabajaron arduamente en las zonas populares y fueron señalados como de izquierda y curiosamente por este gobierno son señalados como neoliberales, digamos, gente que está actuando en contra de un gobierno socialista porque entonces cambiaron de pensamiento. No, por el contrario, nosotros... Ugalde no es liberal. Nosotros y Ugalde más que nadie lo que está es centrado y ocupado justamente en el dolor de la gente y porque vivimos... Me consta que... Vivimos y celebramos la Eucaristía en los barrios, caminamos con la gente, nos organizamos las comunidades, asistimos cualquier tipo de... ¿Y qué le dice la gente en los barrios cuando ustedes caminan con ellos? Últimamente ha habido en la gente una gran conciencia, digamos, de frustración, porque no solamente se han sentido abandonados, sino también burlados por el sistema que está instalado en Venezuela. Y eso es bien doloroso, porque la gente no puede pasar ahora a sembrar las expectativas en otro gobierno que los pueda también decepcionar. O sea, la gente ahora necesita que realmente haya hacia ellos asistencia, acompañamiento, educación, formación, capacitación, para que no tengan que depender en medio de sus limitaciones de un gobierno de tránsito, sino que dependan fundamentalmente de su cualificación humana y que sean capaces de producir como generalmente la gente está dispuesta a hacerla, y no lo que se ha creído que estás esperando una bolsa
de CLAP o alguna ayuda eventual. Eso lo hace para subsistir, pero no es que el venezolano sea flojo como se ha querido vender esa imagen. De hecho, lo vemos nosotros cuando uno en la madrugada se para en la ciudad y ve a la gente trabajando. Entonces, a los curas cuando nos señalan de políticos con sotana, bueno, eso no es nada nuevo tampoco. Nosotros estamos acostumbrados pues a recibir piedras de todos lados y tenemos las espaldas anchas para aguantar cualquier tipo, digamos, de calumnia y de ofensa, pero eso no nos distrae. Por el contrario, nos fortalece más en el compromiso y en el acompañamiento que siempre solemos hacer a los más necesitados. Aquí dice que la Conferencia Episcopal Venezolana y religiosos católicos piden proceso de transición pacífico. Dice aquí un comunicado de la conferencia, Monseñor Azuaje. Los últimos comunicados de la Conferencia Episcopal han sido todos muy claros, muy directos. No han tenido, digamos, como espacio para ningún tipo de interpretación. Siempre se ha buscado que dentro del marco de la Constitución y de las reglas del juego democrático en Venezuela sea donde se dirima, se resuelva este conflicto que tenemos. O sea, la Iglesia nunca ha cambiado de discurso y ese va a ser siempre nuestro discurso. Pacíficamente, que no significa inacción, por el contrario, que significa siempre encuentro y posibilidad de resolución de esta situación desde este acuerdo, digamos, en las urnas electorales. Bueno, Padre Honegre Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación, su mensaje de despedida en este programa. Bueno, pedirle a los venezolanos, más que ahora, pues en este momento lo necesitamos, una mirada también hacia lo trascendental, hacia los valores humanos, cristianos que están sembrados en el corazón de todos nosotros, a no perder la esperanza por un cambio, por una solución pacífica, digamos una solución incluyente y donde todos podamos ver hecho realidad ese sueño que es el retorno de los venezolanos y un país próspero, productivo y de oportunidad para todos, sin discriminación de nadie, ni por religión, ni por ideologías, ni color político. De tal manera que Dios les bendiga, Dios proteja a nuestro país de situaciones no deseadas y nos permita a todos el reencuentro y el abrazo entre hermanos. Bueno, amén, como diría Monseñor Velasco, me decía, Dios me lo bendiga y me lo componga. Gracias. Gracias. Quede sentado ahí. Padre Honegre Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.